Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres y este es el quinto y último video de la serie sobre desarrollo web y interacción con bases de datos en C Sharp. Antes de empezar, quiero decir que este es el último video de esta serie en la cual pues los he llevado desde nivel 0 aprender hasta este punto. A partir de este punto, y si ustedes siguen practicando, van a estar en un nivel medio, o sea, ya saben todas las cosas básicas. A partir de aquí, todo lo que ustedes empiecen a ver ya son temas intermedios, o sea, ya no van a necesitar leer el libro nivel 0 sobre C Sharp o sobre .NET, ya son temas avanzados. Entonces, en pocas palabras, felicitaciones por llegar hasta este video. Han pasado de nivel 0 a nivel desarrollador junior, lo cual hay muchas ofertas en el mercado para todo lo que tiene que ver con la industria de desarrollo. Entonces bien, en este tema vamos a ver este tema dentro de lo que es introductorio y fundamentos, ya empieza a ser avanzado. Entonces seguimos con acceso a datos. Este es el último video de esta serie, pero aquí vamos a hacer un par de cosas. Entonces vamos a hablar de Ado.net. Entonces Ado.net lo hemos mencionado un par de veces. Si no utilizáramos el Entity Framework, si el Entity Framework no existiera, ¿qué utilizaríamos? Ado.net. ¿Qué es Ado.net? Es una tecnología para acceder a datos, o sea, también sirve para modificar, eliminar, actualizar datos. Lo que pasa es que es un poco más bajo nivel, entonces hay que hacer más cosas, hay que hacer más pasos. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo por qué quisiera hacer más cosas si existe el Entity Framework? Pues bueno, resulta que hay escenarios en donde el Entity Framework de pronto se va a quedar corto o no va a funcionar. No va a funcionar no porque esté mal hecho, sino va a funcionar porque está hecho para otro escenario. Entonces, por ejemplo, si ustedes en una vista quisieran mostrar un solo valor, por ejemplo, la cantidad de cuentas que hay, o sea, eso es como un indicador, como un KPI, pues no tiene sentido ir a la tabla, traer la lista y contarlos. Tiene más sentido consultar la cuenta, el total, a la base de datos. Entonces, para esos escenarios que no se cubren por Ado.net o cuando sus tablas no se corresponden uno a uno con las vistas, existe algo que se llama, cuando el Entity Framework no cubre eso, entonces existe Ado.net. Algo que hay que tener en cuenta sobre Ado.net es que funciona utilizando proveedores específicos. Entonces, cuando estábamos en el Entity Framework, solamente le pasábamos, vamos a mirar un poco el código, solamente le pasábamos en nuestra capa acceso a datos, solamente le pasábamos el nombre y ya, él hacía la magia, que es esta parte de acá. Pues bien, ahora que estamos en Ado.net, nosotros tenemos que decirle qué tipo de base de datos es SQL Server, es Oracle. Entonces, para SQL Server, que es la más popular, hay un namespace que se llama system.data SQL Client, y por dentro están los objetos con los que se trabajan: SQL Connection, SQL Command, todo tiene la parte SQL en adelante: SQL Data Reader, SQL Data Adapter, SQL Parameter, SQL Transaction, SQL Error, SQL Exception, etc. Entonces, esos son los objetos con los que vamos a trabajar. Cuando estamos trabajando con Ado.net, debemos seguir estos 4 pasos. Primero que todo, deben crear una conexión. Para utilizar una conexión, ustedes ya saben que existen las cadenas de conexión. Entonces, cuando vayan a crear una conexión y no sepan cómo se hace una cadena de conexión, una base de datos en especial, existe esta página, connectionstrings.com. Entonces ahí básicamente les dice cómo conectarse a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si fuera SQL Server, si fuera por ejemplo, si estoy utilizando usuario y contraseña, esta es la que estamos utilizando. Pero si de pronto no fuera con usuario y contraseña, sino fuera otro tipo de autenticación, por ejemplo utilizando el usuario de Windows, sería esta. Entonces, siempre que ustedes no sepan cómo hacer algo, aquí lo dice. Inclusive si ustedes quisieran conectarse a otras bases de datos, por ejemplo Oracle, aquí también dice. Entonces esta es la conexión estándar con Oracle, por ejemplo. Entonces ahí tienen esa página, crean la conexión. El segundo paso es, deben crear un comando. El comando puede ser texto o procedimiento almacenado.
Ya vamos a retomar cómo se integra ADO.NET con los procedimientos almacenados. Luego agregan parámetros. Es muy importante tener parámetros, así va a ser más eficiente. Luego pueden utilizar un cursor, o sea, es como algo que va leyendo línea a línea la tabla, que se conoce como data reader. Crean un escalar, en caso, leen utilizando un cursor, que es línea a línea de la tabla, fila a fila, o un escalar. El escalar es un solo valor, por ejemplo, seleccionen el máximo de la tabla, o un data adapter para leer los datos. ¿Cómo sé cuál usar? Pues bueno, el escalar es solamente un valor, no hay problema, pero ¿cómo sé cuándo usar entre un data reader y un data adapter? Bueno, el data reader va a ser mucho más rápido, avanza siempre en una dirección, hacia adelante, o sea, es como leyendo fila a fila hacia abajo en un archivo de Excel. En cambio el data adapter son como muchos comandos en uno. No vamos a ver esto. Aquí les dejo con unas entradas a mi blog si quieren saber qué hace el data adapter. Entonces pueden ir a mi blog para obtener más información. Entonces aquí dice, por ejemplo, cómo utilizar un data adapter. En resumen les digo, utilicen un data reader cuando quieran un mejor rendimiento, cuando quieran que algo funcione más rápido. Utilicen un data adapter cuando quieran, cuando tengan más comandos, o sea, cuando también estén haciendo el insert, el delete, el update, y pues el rendimiento no sea no sea tan importante, pues. Y también les debo decir que la forma que les voy a decir es la forma más avanzada, digamos más manual, por así decirlo, pero también hay otras, también hay unas librerías que se conocen como en la Enterprise Library, que es hecho por Microsoft. Entonces es muy parecido. Una vez terminen de ver este video y si quieren saber cómo se hace con el Enterprise Library, pueden leerlo, solamente para que se den cuenta que es muy parecido, solo que me ahorro un par de pasos. En pocas palabras, entre más librería yo utilice o cosas hechas yo utilice, pues se me van a reducir los pasos. Entonces vamos a hacer un demo. Este demo va a incluir varias cosas: la validación de datos que no hicimos en el video anterior, y cómo consultar datos, data validation and data query, utilizando ADO.NET y procedimientos almacenados. Listo. Entonces antes teníamos una clase que se llamaba acceso a datos, extendida de context, y ahí ya pasaba toda la magia. Bueno, entonces ¿cuál es el propósito? El propósito es que vamos a hacer este mismo list, que me listaba las cuentas, pero vamos a hacerlo con ADO.NET. Entonces vamos a ponerle un nombre. El nombre debería ser algo así como en el ejemplo anterior le puse acceso a datos, pero realmente uno debería ponerle un nombre como que tenga que ver con la tabla. Entonces ese nombre que tiene que ver con la tabla es lo que se conoce un Data Access Object, es el objeto que me permite acceder a los datos. Entonces yo le debería poner, por ejemplo, bank account DAO. DAO quiere decir Data Access Object. Entonces eso es un patrón de diseño. Como les dije, es el nivel último de esta serie de videos. O sea, aquí empiezan a aparecer temas avanzados súper chéveres, que ya lo empiezan a volver a convertir, lo empiezan a convertir o a llevar de un nivel junior a un nivel más avanzado, elevándose al nivel senior. Entonces resulta que existe un patrón, y este patrón lo que dice es que usted debería tener un objeto que le provea el CRUD. Este patrón realmente viene en Java, ¿no? De los core J2E patterns, pero pues se puede aplicar también en .NET. Entonces vamos a crear un bank account DAO, y sabemos que DAO es Data Access Object. Lo creamos ahí y vamos a hacer el mismo listar, pero ahora va a ser un poco más manual. Entonces nuestra función se va a llamar listar, por ejemplo. Entonces va a devolver una lista de bank account. Entonces todavía no está el using, hacemos clic aquí, que es de nuestro model, vamos a llamar listar y vamos a recibir un parámetro, y vamos a listar solamente los que tengan un balance mayor que cierto número. Entonces el primer paso era la conexión.
¿Cómo hacemos la conexión? Entonces existe una interfase, todos estos objetos de AO.NET, todos estos objetos que les dije, SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader, todos ellos están implementando interfaces. Entonces el SQL Connection implementa una interfaz que se llama IDB Connection, el SQL Command implementa una interfaz que se llama IDB Command. Entonces vamos a tratar de escribir el código genérico utilizando interfaces. Entonces vamos a decir IDB Connection, perdón. Entonces ahí tenemos nuestra conexión. Y lo vamos a llamar dbcon de connection. Entonces este es una interfase. Entonces, pero cuando lo vamos a inicializar, le vamos a inicializar un objeto en especial, un objeto específico, no una interfase sino un concreto. Y entonces le vamos a asignar un SQL Connection. Resulta que este señor es el que me va a representar la cadena de conexión. Uno de los parámetros, o el parámetro más importante es la cadena de conexión. Entonces yo tengo que pasarle aquí un connection string que todavía no existe. Entonces vamos a declarar aquí como una variable de clase. ¿Por qué? Porque si va a utilizar en más de una función, vamos a declarar un string que se llame connection string. Y le va a llegar en el constructor de este amiguito, de este amigo DAO. Entonces ahí está. Listo, ahí está. Y aquí le llega el nuevo valor. Y vamos a poner esta C mayúscula. Listo. Entonces ahí llegó el constructor, ahí le asigno la cadena de conexión y así aquí ya la estoy pasando. Tengo la conexión. Una vez tenga la conexión, necesito el comando. Entonces existe un IDB command. Entonces lo puedo llamar DB command o DB CMD. Y este va a ser, adivinen qué, un SQL command. Y le tengo que pasar texto. Entonces, ¿cuál va a ser el texto? Aquí es donde se integra con SQL. Entonces vamos a decir select car number balance pin from bank account. Recuerden que cuando las tablas quedan creadas con el nombre que se indica aquí. Entonces se las creo así como bank accounts. Entonces seleccione el método de bank accounts en donde el balance sea mayor que un parámetro que voy a utilizar, que voy a llamar val. Entonces los parámetros indican en transact_SQL con arroba. Entonces ahí está. Yo tengo que decirle a mi comando cuál es la conexión. Entonces le digo utilice esta conexión, le seteo esa propiedad, hago set de esa propiedad. Lo segundo que tengo que hacer es, listo, tengo que decirle de qué tipo es ese comando. Entonces ese comando es texto. Entonces hay una enumeración. Miren que esto es una enumeración. Si voy a la definición de esto, es un enum. Entonces hay muchos tipos, pero lo más importante son text, store, procedure. Y lo segundo que tengo que hacer es leerlo. Entonces para leerlo, adivinen que hay data reader. Entonces lo vamos a llamar data reader y lo vamos a empezar en null. Listo, en algún momento vimos manejo de secciones. Entonces aquí tenemos que hacer manejo de secciones, porque esto se puede reventar. Si tenemos mal la cadena de conexión, se va a reventar. Si estamos haciendo mal una lectura de un dato, se va a reventar. Entonces tenemos que cubrir estos escenarios en donde sabemos que se puede reventar. Entonces vamos a declarar aquí lo que vamos a retornar. Accounts igual a new. Vamos a decirle return. Y aquí es donde vamos a poner todo esto en un try. No vamos a hacer catch, solamente vamos a hacer finally. ¿Ok? Entonces, ¿en cuáles pasos puede fallar? ¿Por qué ponemos un try? Porque este señor necesita una cadena de conexión abierta. Y abriendo la conexión se puede reventar. Entonces en esta apertura de la conexión se puede reventar. Todo lo que se abre se tiene que cerrar y se le tiene que hacer dispose. Entonces el siguiente paso, si falla o si no falla, por eso lo colocamos en el final y no en el catch. Si falla o si no falla, tenemos que hacerle close.
y tenemos que hacerle dispose, ¿ok? Ahí vamos abriendo y cerrando. Apenas abran algo, de una vez ciérrenlo porque si no luego se les olvida. Ups, me faltó el punto y coma. Listo. Lo siguiente que tengo que hacer es, ahora sí, ejecuto el data reader. Cuando ejecutar el data reader quiere decir como tal ejecutar esta sentencia. Entonces ejecutar la sentencia no es más que decirle el dbcommand.executeReader. Ya con eso se va a ejecutar. Ahora hay algo importante que hay falta y es, les dije que hay un parámetro val, pero está en el comando, pero todavía no lo hemos asignado. O sea, la variable que entra balance no la hemos asignado a nuestro comando. Tenemos que asignarlo. Idealmente quisiéramos ver solamente los que tienen un balance mayor a 0. Entonces tenemos que agregar ese parámetro. Para agregar ese parámetro, entonces declaramos un parámetro y adivinen qué, hay un IDB data parámetro. Entonces podríamos llamarlo val parameter new SQL parameter. Ahí está. Y miren que el constructor recibe el nombre y el valor. Entonces el nombre se va a llamar así como lo llame aquí, pero sin el arroba. El nombre del parámetro se va a llamar val y el valor va a ser balance. Y lo agrego a mi comando para que parameters.add. Entonces agrego val parameter. Listo, ahí quedó. Entonces así estamos asignando los valores aquí. Si tengo más parámetros, pues tengo que repetir lo mismo. Ahora, ¿por qué no pongo el valor aquí directamente? O sea, ¿por qué no hago algo como esto? Mayor a balance. ¿Por qué no lo concateno y lo paso? Se puede hacer, va a funcionar, pero es una mala práctica, va a ser más lento. SQL Server es más rápido cuando usted le dice que los valores son valores de procedimientos almacenados. En este caso no es un procedimiento almacenado, pero sí estamos utilizando parámetros, entonces así le evita a SQL tener que ir y buscar valores. Aquí le estamos diciendo con el arroba y va un valor, entonces no tiene que esforzarse tanto buscando. Listo, una vez lo ejecuto, tengo que leerlo, entonces tengo que decirle mientras mi data reader se pueda leer, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que leer campo a campo y crear objetos bank account. Entonces lo voy a llamar obj_account igual a new y le voy a decir que el card number es igual a, aquí tengo que hacer unos cast explícitos porque el reader me lo devuelve de tipo objeto. O sea, ahí voy a decir lea, por ejemplo, el card number tiene que tener el mismo nombre que en el comando. Entonces tengo que hacerle cast porque miren, él los devuelve todos. O sea, si vuelvo y borro esto y lo pongo, ahí vemos que él me los devuelve todos como objetos. Entonces tengo que volverlos, hacerle un cast a lo que necesito. Entonces el pin también es una cadena. Entonces pin y el balance sí es diferente. Entonces el balance, aquí hay un error, me di cuenta, ya lo arreglé. El balance, pero el balance es un DAO, ¿ok? Y cuando ya tenemos creado uno de los objetos que leí, pues lo agrego a mi lista. Accounts.add obj_account. Ahí lo agregué. Entonces, para recapitular, ¿cómo se utiliza .NET? Entonces, declaro la conexión, aquí está la conexión, declaro el comando, utilizando procedimientos almacenados. Si quieren retornar toda la lista, pues simplemente harían esto, ¿verdad? Y no necesitarían parámetros. Pero pues la idea es no hacer eso. Ustedes normalmente necesitan o paginar los resultados porque son muy grandes o utilizar un parámetro, una condición. Entonces ahí está con una condición, utilizamos los parámetros, el data reader, ejecutamos el data reader, en este momento lo estamos haciendo con execute reader, llenamos uno a uno. Noten que estamos dentro de un ciclo. El alcance de esta variable es solamente bloque, o sea, esta variable, la primera vez que lee, esto es un ciclo, entonces imaginemos que están dando, la primera vez que lee se mete, empieza a leer, la segunda vez crea un nuevo objeto, ya el otro se ha agregado, entonces la segunda vez que viene y lee, crea otro objeto y lo agrega, crea otro objeto y lo agrega.
porque, o sea, esto quiere decir, cuando está dentro de estas llaves, quiere decir que el alcance de esa variable solamente es while. Entonces ahí estoy leyendo, estoy creando nuevos objetos. Aquí sí fallo, si no falla. ¿Por qué lo tengo que cerrar aquí la conexión? Porque la abrí. Igual, el data reader, así como se abrió, también se tiene que morir. Lo tenemos que cerrar. Entonces también, si es diferente de null, lo cerramos. Si no lo cerramos, se queda comiendo conexiones y le hacemos dispose. Entonces ahí está. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Entonces vayamos un momento a nuestro controlador. Entonces recuerden, miren la diferencia. Este es el acceso a datos con Entity Framework. Y para sacar la lista, yo solamente le decía en el controlador Bank Accounts List. O sea, la propiedad Bank Accounts List. Mire el código que se necesita con el ADO.NET. Por eso es más manual. Para sacar la misma línea hay más cosas. Y aquí pues yo quise utilizar este parámetro para que se vea, digamos, más interesante, para que se vea algo de diferencia. Entonces ahora ya en el home controller ya no vamos a utilizar, vamos a comentar esto. Y ya no vamos a utilizar acceso a datos, sino vamos a utilizar este que es más manual, Bank Account DAO, y lo vamos a llamar DB también. Le decimos new, le tenemos que pasar la cadena de conexión, todavía no está. Todavía no está, pero ya casi va a estar. Y vamos a asignar una lista y está esperando cuál es el, bueno, esto no se debería llamar balance, para que sea más disidente se debería llamar es más bien minimum balance. Exacto. Entonces y nos volvemos acá, el minimum balance debería ser, vamos a declarar esta variable si no me sale error. Okay. El minimum balance debería ser 0. Entonces búsqueme todo donde sea conexión, perdón. Búsqueme todos los que sean mayor que 0. Y eso lo guardo acá temporalmente y pues el view igual como estaba antes. Entonces, ¿qué me falta? Me hace falta cómo leer la cadena de conexión. Para leer la cadena de conexión, entonces tienen que utilizar para leer la cadena de conexión tienen que utilizar una función del System Configuration. Entonces aquí está la función. Entonces tienen que utilizar system.configuration.configurationmanager.connectionString y aquí le tienen que pasar el nombre. También noten que cuando estábamos trabajando con Entity Framework, uno le pasaba solo el nombre de la cadena, no la cadena como tal, solo el nombre. El nombre quiere decir que le pasábamos solo este nombre. Y ya, cuando estamos trabajando, eso quiere decir que con el nombre le iba al archivo webconfig, abría y tenía el valor. Cuando estamos trabajando con ADO, él necesita el valor, por eso nos toca leer manualmente. Si quieren, para hacer esto más corto, borran system.configuration y luego le dan clic aquí using y ya pues queda un poco más corto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que las cadenas de conexión leemos la que se llama default connection, ahí saca el valor y la pone acá y luego se la enviamos. Pues vamos a ver si esto funciona. Esta es la siguiente parte, la más interesante. Entonces ahí están dando, vamos aquí acá a un update, vamos a agregar 888, un balance, enviar datos, ahí va a leer el valor, ahí ya leyó el valor, va al DAO, entonces entremos a ese constructor solo para ver, ahí le asigna el valor, bien, luego va a listar, entonces aquí viene, ahí está haciendo paso por paso y este es donde se puede reventar, donde puede fallar en el open. Pasó, o sea que la cadena de conexión está bien. Si se revienta en el open quiere decir normalmente que la cadena de conexión está mal. Viene al execute reader, lo ejecutó, eso quiere decir que el comando está bien y el proceso, o sea, que el comando este y el parámetro están bien. Vamos a leer. Si se reventara en este execute reader, quiere decir que el comando está mal o el parámetro está mal y empieza a crearlos. Entonces ahí creo el primero, aquí está,
Bien, creo que hay dos, o sea, el while va a durar dos veces, línea a línea. Ahí está el segundo, 555. Hay tres, listo, ahí terminó. Y finalmente, falle o no falle, mira si es diferente de null, cierra, dispose, y la conexión cierra, dispose. Lo retorna, ahí está volviendo la lista con cada uno de los elementos, la posición 0, 1 y 2, y ahí está. Entonces, señores, así es como se hace la interacción con una base de datos utilizando Ado.net directamente, sin el Entity Framework. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a utilizar esto mismo, pero con un procedimiento almacenado. Entonces, ¿cómo hago esto mismo con un procedimiento almacenado? Pues o sea, un procedimiento almacenado quiere decir que este código está en la base de datos, por ende se va a ejecutar más rápido. Entonces, pues vengo a mi base de datos, la abro, voy a programación, voy a procedimientos almacenados, no hay ninguno, le digo que me creo uno nuevo. Entonces, borren todo esto que está entre el begin y el end, que es puro ruido, bórrenlo y muevan su código allá. Entonces esto se va para allá. Ahora aquí tienen que poner los parámetros. Esto que está antes también bórrenlo. Entonces aquí tienen que ponerlos y aquí tienen que poner el nombre del procedimiento. Este procedimiento se llamaría como list accounts, así se va a llamar. Entonces tienen que poner el nombre del parámetro, sabemos que se llama @val, y el tipo. Entonces el tipo sabemos que es un entero, Entonces le damos probar. Bien, ya nos aseguramos que estamos en la base correcta, ¿sí? Le damos a ejecutar. Bien, y esto es un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado SP Store Procedure no es solamente SQL, comandos SQL en el servidor. Cuando están en el servidor es más rápido. ¿Por qué? Porque no los tengo que mandar desde aquí. Y entonces si me los llevé aquí, de aquí, ¿qué tengo que poner aquí? Pues solamente list account, el nombre con el que lo creé. Entonces vamos a ejecutar esto otra vez, pero con un procedimiento almacenado. Entonces vamos a agregar otra tarjeta. Esta pronto la cambiamos un poco. Ya sabemos que todo eso funciona, lo dejamos andar, solamente vamos a preocuparnos de execute, que es donde podría fallar si el procedimiento está mal. Y ahí dice, está mal, val está mal. Miramos a ver qué pasó, porque dice que val está mal. Ups, hay que cambiarle esto. Entonces ya no es un text, sino es un store procedure. Esa era la razón por la que estaba mal. Entonces volvemos a ejecutar. Ya no vamos a saltar el paso de crearlo, simplemente vamos a saltar a la página. Sabemos que la página se llama podemos saltar directamente a la página, sabemos que se llama account list, enter, y ahí está. Ahí se ejecutó nuestro procedimiento almacenado. No me creen, vamos a agregar un breakpoint. Entonces ahí paro y ahí está nuestro procedimiento almacenado. Entonces vamos ahora a hacer un execute, no un reader, o sea, no muchos datos, sino solamente un dato, un scalar. Entonces vamos a hacer un procedimiento almacenado. Si ustedes borran aquí, si ustedes cierran aquí sin guardar y actualizan, se da cuenta que el procedimiento almacenado a partir de ahora que hay. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo procedimiento almacenado, pero este procedimiento almacenado solamente es un KPI. Me va a decir cuántas cuentas hay. Entonces vamos a llamarle get accounts count. Vamos a decirle que no recibe nada, puede no recibir nada, y lo único que va a hacer es sacar un escalar. Un escalar es un solo número, entonces puede ser un count from bank accounts. Probamos solamente esa línea, le damos a ejecutar, sirve. Esto solamente me devuelve un número, entonces seleccioneme cuántas cuentas tengo. También podría decir, seleccioneme la mínima cuenta, seleccione la máxima cuenta, seleccioneme el promedio del balance en las cuentas. O sea, un
un escalar me sirve para esos números únicos. Si le doy 2 veces ejecutar, pues me va a decir que el procedimiento ya existe, entonces ahí ya se creó. Le damos aquí actualizar y vemos que ahí está. Entonces vamos a rápidamente a reutilizar este código para utilizar ese valor, el número total de las cuentas. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a llamarlo count, ok, copié y pegué. En este caso solamente va a devolver un entero, no va a recibir ningún parámetro. Ya no se va a llamar list accounts, el procedimiento almacenado ya no se llama list accounts, sino se llama get accounts count. Ya no tiene parámetros, entonces borramos este parámetro, la conexión sigue siendo igual, el tipo sigue siendo igual, ya no necesitamos una lista, ya no necesitamos un data reader, sí tenemos que abrir la conexión, ya no tenemos que ejecutarla, perdón, ya no tenemos que recorrer así el reader, tampoco tenemos que cerrarlo porque pues no lo tenemos. Ustedes me dirán, bueno, entonces ¿cómo lo devuelvo? Es un solo número, ¿cómo hago? Pues simplemente digo aquí total igual a 0, estaría devolviendo hora total, y en vez de ejecutar en un reader, ejecuto un escalar. Entonces aquí le digo execute scalar, y ese es el cambio. Esto lo devuelve como un objeto, entonces me toca hacerle una conversión explícita. Entonces este es otro tipo, ya no es un reader, sino es un escalar, es un solo valor. Ahora, ¿dónde podríamos utilizar esto? Digamos que aquí al ladito de create new queremos mostrar total. Entonces vamos a nuestro HTML. Nuestro HTML está en la página que se llama home, en account list. Entonces podemos poner aquí, digamos, separado en la siguiente línea, el número total de cuentas es, y lo que sea que venga en una ViewBack. Recuerden que los ViewBack es una bolsa en donde meto valores a la lista. Entonces vamos a llamarle total accounts, y ahorita nos vamos al servidor y vamos a poner algo acá. Entonces aquí nos vamos al controlador, y después de listar todas las cuentas, vamos a guardar en ViewBack. Entonces le decimos .count. ok, esto se va a ir a la función que acabamos de hacer, que está aquí. Listo, y vamos a ver si funciona. Entonces vamos a actualizar simplemente esta para ver qué pasa. Ahí está, el número total de cuentas es 4. Entonces es un ejemplo de algo que se hace más rápido con ADO.NET, que es como por ejemplo sacar un valor escalar. ¿Ok? Pues si borro una va a decir 3, si borro otra va a decir 2. Ahí, y solamente falta un tema, es cómo hacer validaciones. Entonces, en el momento estábamos haciendo validaciones en JavaScript, ¿recuerdan? Entonces resulta que ya no queremos hacer validaciones en JavaScript, sino que vamos a utilizar el modelo como tal. Entonces hay unas propiedades en los modelos que se llaman data annotations. Entonces podemos hacer que MVC es, cuando digo MVC es porque es Razor, es porque las páginas son CSS, HTML, eso es Razor. Entonces, ¿cómo hago para que antes teníamos esta validación en JavaScript? Entonces voy a quitar el onClick, validar datos, y voy a quitar el type button, y voy a quitar el type submit. Quiero que los campos, o sea, ya no quiero JavaScript, en pocas palabras. Entonces ahí lo tengo comentado. Quiero que los campos me los valide directamente en MVC. O sea, no, esta función no se va a llamar. Para que me crean le voy a cambiar inclusive el nombre. Con eso sabemos que no se va a llamar. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que hacer unos pasos. Primero tengo que agregarle anotaciones a mis modelos. Anotaciones son este texto que vemos acá. Entonces yo tengo que decirle directamente aquí qué es requerido y qué no es requerido. Entonces vamos a copiarlo de acá, para saber qué es requerido y qué no es requerido. Aquí está, entonces le vamos a decir que esto es requerido, y que en caso que no lo pongan va a haber un mensaje de error que diga el
car number es obligatorio. Entonces ya no vamos a hacerlo en JavaScript y ya no va a salir un alert, vamos a hacerlo directamente utilizando Razor MVC. Entonces aquí debería ser es el pin es obligatorio y aquí debería decir es el balance es obligatorio. Pero lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar el model. Apenas cambien el model, aquí les va a salir un error. ¿Por qué? Porque cuando ustedes modifican las propiedades, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, le quitan key o le ponen key, le quitan require o le ponen require, cambia. Entonces, si volvemos aquí, les va a salir un error. Vamos a tratar de guardar un dato después de haberlo cambiado. Entonces, ahí va a salir un error. Nos dice el modelo cambió. ¿Por qué? Porque ahora es requerido. Es requerido quiere decir que él le va a cambiar esta definición en la tabla. La va a cambiar de, perdón, la va a cambiar, le decimos diseñar, la va a cambiar de allow nulls, algunos permiten nulls, ahorita todo les va a decir que no requieren null. Entonces tenemos que volver a crear. Apenas cambien eso, o sea, el primer paso es ponerle el atributo require, pero apenas lo pongan, entonces ya saben que les va a salir un error. Tienen que borrar la base de datos, pero al borrarla recuerden que se les va a borrar los procedimientos que crearon. Entonces vamos a abrirlos aquí antes de borrarlo, porque si no se nos pierden. Ahora sí le damos borrar a este señor, decimos borrar, listo, ahí se van a borrar, pero pues no se nos perdió nuestra información porque aquí está. Borramos esto que es basurita y le ponemos solamente create, no basurita, perdón, pero son cosas que no necesitamos. Listo, ahorita las volvemos a crear. Entonces ese es el primer paso. Le ponemos el atributo require y les acabo de decir que les va a salir un error. El segundo paso es validamos en el servidor si eso se llama data annotations. El segundo paso es verificamos en el servidor si el modelo es válido. Si el modelo es válido es que va a revisar nuestras validaciones. Entonces aquí en el account update, antes de guardarlo o antes de hacer cualquier cosa, preguntamos si nuestro modelo es válido. Si es válido, sea para crear o sea para actualizar, hacemos lo que tenemos que hacer. Si no, vuelvo y devuelvo la misma página. Entonces return view quiere decir que va a volver a mostrar la página account update y le volvemos a pasar el objeto para que vuelvan a salir los datos. Cuando yo hago esto, estoy devolviendo otra vez la misma página. Ahí no estoy redireccionando, sino estoy devolviendo a la misma página. El siguiente paso es que tengo que hacer algo en el Java, en el HTML. Entonces tengo que, esos mensajes que puse en el modelo para que se muestren en la vista, en HTML, tengo que ponerlos acá. Entonces tengo que decirle, oiga, aquí muéstrame el mensaje de validación en caso de error del car number. Aquí muéstrame el validation message for y otra vez las expresiones lambda para el pin y lo mismo para el balance. Entonces ahí ya vamos a hacer validaciones, le damos ejecutar, perdón, le damos ejecutar. Vamos a tratar de meter uno sin ningún dato, ¿ok? Le damos enviar datos, vemos que va y vuelve al servidor. O sea, si le damos inspeccionar servidor, es inspeccionar la red. Al darle enviar datos, fue y volvió al servidor. ¿Sí se dan cuenta? Esto quiere decir, todo este tráfico en la red quiere decir que fue y volvió al servidor. O sea, está haciendo validaciones de obligatoriedad. No la estamos haciendo ya nosotros en JavaScript, estamos dejando que la haga MVC, pero están pasando en el servidor. Y aquí están los mensajes que pusimos en el modelo. Entonces esa es una de las razones por las cuales es importante usar strong typing, porque lo estamos dejando que le haga la validación. Ahora lo interesante sería que no fuera el servidor. Si ustedes miran aquí arriba, está aquí como el reloj, no el reloj de arena, sino este spinner, quiere decir que va y vuelve al servidor. ¿Ok? ¿Cómo hacer para que no vaya y vuelva al servidor? Para que sea totalmente en el cliente. Entonces para eso hay que agregar, primero hay que habilitar en
en el web config estas dos llaves, client validation enable and obtrusive JavaScript enable. Entonces si ustedes van y miran el web config del nivel, primer nivel, si ustedes miran ese web config, se dan cuenta que están estas dos en el app settings, o sea, está configuration, están las cadenas de conexiones y ahí están true, ¿ok? Entonces bien, ya están habilitados. Y lo segundo es que tienen que agregar estos scripts a su página. Tienen que agregar esos scripts a la página. Quiere decir que por aquí arriba agregan estos señores. Estos señores están diciendo agregue JavaScript, o sea, el mismo, antes nosotros hacíamos JavaScript, ¿sí ven? Entonces teníamos que decir script y poníamos la función ahí, pero ahora no, ahora le decimos URL content es para que él ponga el path que tiene que ser. Entonces le decimos agregue los JavaScript, y los JavaScripts dependen de qué versión de jQuery están utilizando. Entonces aquí dice jQuery 1.8.2, entonces por aquí tengo jQuery 1.8.2. Y mire que ahí está el jQuery validate and obtrusive. Entonces ahí están esos tres señoritos, es copiar, pegar, con esos vamos a validar, vamos a permitir que la validación pase en el cliente, no en el servidor. Entonces aquí estamos otra vez. Recuerden que habíamos borrado los procedimientos almacenados, aquí todavía no existen, o sea, la base de datos todavía no existe, me va a salir un error. Aquí si le digo inspeccionar elemento para ver cuál es el tráfico con el servidor, miren que es en el cliente. Si ven que no va al servidor, esto es una de las cosas muy buenas de MVC. Entonces ahora sí vamos a poner unos datos, vamos a ver qué pasa. Ahí me los va a guardar, me va a crear la base de datos, pero me va a salir un error porque no existe el procedimiento almacenado que los lista. Entonces si ven, ahí dicen could not find store procedure list account. Entonces me va a salir ya sabemos que eso va a pasar. Los actualizamos aquí, ahí está la base de datos, seleccionamos la base de datos, los creamos. Momento, pues tenemos que decirle aquí en nuestra base de datos, procedimientos, nuevo procedimiento, y lo pegamos acá. Ahora sí, y el otro que salvamos antes de haberlo borrado, lo pegamos acá, listo. Ahora sí actualizamos esta, ya existe, el número total de cuentas creamos otra, con validaciones en el cliente. Entonces, por ejemplo, puse el dato pero no puse el PIN, pero no puse el balance. Entonces ponemos todos los datos, enviar datos, ahí está, número total de cuentas, y vamos a crear un último, vamos 888, listo, vamos borrando, se va decrementando. Muchas gracias. En este video vimos un tema que es muy interesante, es avanzado y al principio puede parecer un poco enredado, pero pues es fácil. Muchas gracias, este es el final de esta lista de videos y bienvenidos, ya son unos desarrolladores. Gracias.